La serie Mateo, tema enseñando, predicando y sanando. Cita Mateo 4, versículo 23 al 25, fecha domingo 3 de septiembre del año 2023, y predica Elías, siervo de Jesucristo. Como ya leímos el pasaje anteriormente, el versículo 23 nos dice que recorrió Jesús toda Galilea. Galilea tenía un mar que era muy importante. ¿Alguien recuerda qué otros nombres tenía el mar de Galilea? No, acuérdense que el mar Muerto está en la zona sur, donde está Judea. Estamos hablando de la zona norte, donde está Galilea. También se le conoce como el mar de Tiberíades, ¿sí? O el mar de Genesaret, ¿sí? De esas tres formas. Cuando usted lea en la Biblia, por ejemplo, mar de Genesaret, mar de Tiberíades o mar de Galilea, nos está hablando del mismo mar. ¿Está claro? ¿Sí? Lo vamos a reforzar con versículos bíblicos. Por ejemplo, en el caso de cómo se le dice al lago de Genesaret, acuérdense que más que mar es un lago, ¿sí? Es un lago, ¿ok? Lucas capítulo 5 versículo 1 nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿sí?, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cómo le llamó? ¿Lago de qué? Genesaret. Genesaret, ok. Ahí es donde Jesús hace uno de sus primeros milagros, y se le conoce a ese milagro como la pesca milagrosa, correcto. Otro nombre, que es el de Tiberíades, por ejemplo, lo podemos ver en Juan capítulo 6 versículo 1. Dice Juan 6:1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Cómo le llama? El de Tiberias o Tiberíades, ¿ok? Como usted lo quiera decir, es correcto. Entonces, el mar de Galilea, aparte de ser llamado mar de Galilea, se le conoce con el nombre de Lago de Genesaret o de Tiberíades o Tiberias, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, es donde también Jesús alimentó a 5,000 hombres ahí, ¿verdad? Bueno, en esa zona, en esa región. Ahora, el versículo 23, que es el que vamos a estar estudiando, el 23, el 24 y el 25, si el Señor Jesucristo nos lo permite, nos dice que Jesús, ¿cómo comienza el versículo 23? Dice: y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea. Recorrió Jesús. ¿Qué recorrió? Toda Galilea. ¿Alguien sabe más o menos cuántas entre aldeas, pueblos y ciudades había en los tiempos de Jesús? ¿Alguien lo sabe más o menos? Bueno, algunos historiadores dicen que había alrededor de 240 entre ciudades, aldeas, ¿sí?, y pueblitos, ¿ok? De 200 a 240. Pastor, ¿y ese dato a mí para qué me sirve? Bueno, te sirve para entender lo que estamos leyendo. Cuando dice: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Dónde predicaba Jesús? Léalo, lea usted su Biblia. En la sinagoga. Ok, ¿qué hacía primero Jesús? Ok, sí recorría, ok, más o menos. Suponiendo que hay 240 ciudades, de 200 a 240 entre pueblos, ciudades y aldeas, ¿sí? Y que en cada pueblito, donde mínimo se necesitan 10 judíos o 10 familias para conformar una sinagoga, suponiendo que hubiera 200 sinagogas,
¿Cuánto tiempo más o menos Jesús tenía que emplear para recorrer esas 200 sinagogas? Porque el texto está siendo claro cuando nos está diciendo recorría Jesús, o recorrió, más bien recorrió, ¿sí? O sea, Jesús toda Galilea. ¿Cuánto tiempo te puede llevar visitar de 200 a 240 sinagogas? Porque escuche usted, si el pueblo es pequeño, tal vez hay una sinagoga, pero si es una ciudad, tal vez haya hasta 3, 4 o más sinagogas. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender la idea que trato de decir? Ok, algunos dicen que para que Jesús pudiera recorrer toda, o recorrió Jesús toda Galilea, así lo dice el texto, recorrió toda Galilea, Jesús mínimo se llevó de su existencia 2 años. 2 años para ir enseñando ¿de qué? De una sinagoga a otra sinagoga, a otra sinagoga, ¿sí? La Biblia tampoco nos dice que haya ido a todas las sinagogas, pero la idea está implícita, ¿ok? Ahora, ¿qué hacía primero Jesús? Enseñaba. Ahí lo dice el texto. Hay 3 ideas en este texto. Por favor, ayúdame a ver cuáles son las 3 ideas. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Ya vimos esa idea, ¿sí? Después, ¿qué hacía? Enseñando en la sinagoga de ellos. Esa es otra idea. ¿Qué hacía Jesús? No. ¿Qué hacía Jesús en las sinagogas? Enseñaba. Ah, ok. ¿Qué sigue después? Predicando el evangelio del reino. Son otras 2 ideas. Una cosa es enseñar. ¿Dónde se enseña? En las sinagogas. ¿Se puede enseñar fuera de la sinagoga? Sí, también, pero no era una costumbre. Pero Jesús también enseñaba fuera de la sinagoga. ¿Ok? Aquí lo que el escritor nos está tratando de decir es que pongamos atención. ¿Cómo se dice? Ojo en esto. Que pongamos atención, es que Jesús enseñaba, a eso se le llama maestrear. Maestrear o maestreaba. Y la palabra maestrear y maestreaba no es otra más que la que ocupamos nosotros hoy en día para decir que Jesús era un maestro, ¿sí? Entonces, cuando dice el texto, enseñando en la sinagoga de ellos, está diciendo maestreaba en la sinagoga de ellos. ¿Vamos claros con esta idea? Ok, y luego dice que y sanando. No. Después de predicando. ¿Esta palabra predicar es lo mismo que enseñar? No. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Ok, bueno, a esta palabra de predicar, ¿sí?, se le llama querigma o querigmatizar. El texto se leería así. Permítame, ya se me bloqueó aquí. El texto se leería de la siguiente manera. Póngame atención. A ver, sígame con su vista en el texto. ¿Ok? Y recorrió Jesús toda Galilea, maestreando en las sinagogas de ellos. ¿En una sinagoga? No, en sinagogas. Sinagogas, ok, varias, ¿sí? Plural. Y querigmatizando. Eso quiere decir ¿qué? Predicando, querigmatizando. Pero ¿qué querigmatizaba? ¿O qué predicaba? El evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Las buenas noticias ¿de qué? Del reino. Ok, hasta aquí vamos viendo varias ideas. Jesús recorría toda Galilea, enseñando, predicando y aparte, ¿qué más hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quedó claro el texto? ¿Sí quedó claro? Ok, vamos a entender un poquito más de este texto, porque va a ser de una gran bendición para su vida de usted. Amén. Ok, ya vimos entonces que Jesús enseñaba. Mire bien, en aquel tiempo
para que se pudiera conjuntar una sinagoga, tenían que haber por lo menos 10 cabezas de hogares, 10, ¿sí? Esas cabezas de hogares, en este caso, vivían ¿en dónde? ¿En qué región? En Galilea, ¿ok? Quiere decir que tenían raíces, ¿qué? Judías. No vivían en Judea, vivían en Galilea. Entonces estas 10 familias o estas 10 personas, ¿sí?, llegaban a un acuerdo siempre, porque compartían la misma fe, la misma creencia y creían en el único Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok? Cuando no tenían un rabino, no tenían quien les explicara la ley de Moisés o la Torá, los hombres llegaban a un acuerdo y decían: tenemos una necesidad, necesitamos a un maestro, alguien que nos maestree, alguien que nos enseñe. Así que ellos acordaban que ellos iban a poner el dinero para construir la sinagoga, que iban a mandar a traer al rabino, ¿sí?, que le iban a pagar sus viáticos, ¿sí? El rabino iba a venir, y si el rabino tenía familia, tenía esposa y tenía hijos, el salario que la sinagoga le tenía que pagar al rabino debería de ser lo suficiente para que tanto el rabino tuviera para él como para mantener a su familia. Y no cargaban al rabino, ¿sí?, con los gastos de la sinagoga, porque el trabajo del rabino era vivir enseñando, siendo el maestro, maestreando. ¿Hasta ahí me di a entender? Sí. Ok, esto lo hacían los judíos, lo entendieron. Por esta razón es que podemos ver implícito cuando dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las... ¿qué? Sinagogas. Quería decir que el pueblo judío, aunque no viviera en Judea, y aunque ahora eran considerados hasta despreciados por los del reino del sur, ¿sí?, a ellos no les importaba. Ellos contrataban a rabinos, ¿ok? Entonces, cuando había un rabino que visitaba algún pueblo, alguna aldea o una ciudad, y el rabino o el encargado de la sinagoga se enteraba que había un rabino, invitaba al rabino a veces para que viniera y les compartiera algo a la sinagoga, ¿sí? Por esta razón podemos ver que a veces incluso el apóstol Pablo, que era un rabino, ¿sí?, él podía estar visitando algunas sinagogas y predicando y anunciando el evangelio del reino. Y también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo también predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino, ¿ok? Una de las razones, se dice que una de las razones del por qué el pueblo judío Dios lo bendice es la siguiente, ¿sí? Es porque los judíos, ¿sí?, aportan a la obra de Dios y no les duele aportar a la obra de Dios, ¿sí? Caso contrario que pasa, por ejemplo, aquí en América Latina, ¿sí? En América Latina se dice, y lo he escuchado en grupos cuando he asistido a conferencias de pastores, ¿sí? En América Latina hubo un tiempo, ahorita están cambiando las cosas, ¿sí?, donde el pueblo estaba tan sometido, ¿sí?, que todo querían que se lo dieran. Que vamos a construir una iglesia, pídanle a los gringos, ¿sí?, que los gringos manden su dinero, ¿sí?, y todo era que hay que ayudar a los niños, pídanselo ¿a quiénes? A los gringos. Que hay que dar juguetes para Navidad, a los gringos. Que hay que dar ropa, a los gringos. Que hay que regalar Biblia, a los gringos. Y todo era a los americanos, ¿sí? Y parecía que el pueblo de América Latina, ¿sí?, eran muy tacaños,
¿sí? Eran muy tacaños para apoyar la obra de Dios. A mí, nadie me lo contó, yo vi a pastores, ¿sí?, sufrir muchas carencias, ¿sí? Carencias donde había personas que tenían tiendas, ¿sí?, que se congregaban, tenían tienda, tenían negocio, les iba bien, ¿sí?, tenían hasta trabajadores, pero en el momento de dar en la iglesia no les gustaba dar. Y aquí quienes sufría, ¿quién era? El pastor. Y si el pastor tenía a su esposa y tenía hijos, no solo sufría el pastor, sufría ¿quién? La esposa, y también sufría ¿qué? Pues sí, su familia, ¿sí? Entonces, una de las razones del por qué Dios bendice a los judíos es porque a los judíos no les duele dar para la obra de Dios. Así que usted, cuando lo inviten a dar para la obra de Dios, usted tiene que dar ¿con qué? Con gozo, ¿verdad? Alegría. Con alegría de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los dormidos digan amén. Es que vamos despertando. Ya vio, hermanos, no está poniendo atención, Bien, nada más cómo patinaron, ¿Verdad que sí? Bueno, entonces esa es una de las razones del por qué sí podía haber sinagogas, ¿sí? Y bueno, al maestro de la sinagoga se le pagaba un salario lo suficiente para que le alcanzara no solo para él, sino también para mantener a su familia, ¿ok? Entonces, otra pregunta que me surge es ¿por qué Jesús predicaba o enseñaba más bien en la sinagoga de ellos? ¿Usted por qué cree? Cuando nos dice la Biblia en el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué Jesús pudo haber estado enseñando en la sinagoga de ellos? Dice, por ejemplo, Mateo 4:23, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿ok? Bueno, porque era donde leían ¿qué? La ley de Moisés. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 5, versículo 39? Jesús les dijo, Jesús les dice así, les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que, y son ellas las que dan testimonio acerca de ¿qué? De mí, dice Jesús. Y agrega Jesús y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos porque era donde conocían la ley de Moisés, es donde se estudiaba el Pentateuco, es donde se estudiaba lo que se le conoce como la Tanakh, las abreviaciones juntadas con Torah, Nevijín, Ketubín. ¿Ok? ¿Sí me di a entender? Bueno, entonces por eso enseñaban las sinagogas. No tenía sentido que Jesús fuera a enseñar a los romanos, porque los romanos ¿qué? No conocían de las escrituras sagradas del pueblo judío, así que era conveniente que cuando Jesús fuera a ser maestro o fuera a hacer este oficio de maestrear, de enseñar, era necesario que fuera a una sinagoga judía, ¿ok? Donde se estudiaba a Moisés y esas mismas escrituras iban a dar testimonio acerca de Jesús. ¿Me di a entender? Sí. Otra de las razones es que ¿por qué Jesús no predicó, por ejemplo, en Judea? ¿Por qué no comenzó Jesús predicando en Judea? ¿Por qué Jesús comenzó predicando en Galilea de los gentiles? Por lo mismo, ¿no? Porque eran gentiles, era zona despreciada por los del sur. Sí, vas ahí en la idea correcta. Por lo mismo, ¿qué le hubiera pasado a Jesús si en su principio de ministerio se va a Jerusalén y comienza a predicar? Lo hubieran rechazado. Lo hubieran rechazado. ¿Qué le pasó después de que lo rechazaron? Sí, pero aparte, ¿qué le hicieron? Lo mataron. ¿Sí? Entonces, si Jesús hubiera ido de inmediato ¿a qué? A Jerusalén a predicar, ¿sí?
Exactamente. Entonces, muchos dicen, no muchos, más bien, lo que la Biblia nos narra es que es lo siguiente. En el primer año, ¿qué hizo Jesús? La Biblia nos dice que en el primer año, antes de comenzar su ministerio, se sometió a un ayuno de 40 días y 40 noches. Después de que volvió en el poder del Espíritu, ¿sí? Dice que comenzó ¿a qué? A predicar. Aquí lo que nos está diciendo el versículo 23, 24 y 25, nos está dando un resumen de su primer año, ¿sí? ¿Qué hizo en su ministerio? ¿Sí? Es un resumen. Jesús estaba recorriendo todas las aldeas, pueblos y ciudades que hubiera. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando, querigmatizando, pero ¿qué querigmatizaba? El evangelio del reino, porque en las sinagogas se enseña otra cosa, y querigmatizar estaba convenciendo a la gente de que se arrepintieran, de que había llegado la buena noticia, y que los que lo oían tenían que tomar ¿qué? La buena noticia, y de esa manera volverse a Dios, ¿ok? Y Jesús tenía un balance en su ministerio. ¿Qué tenía? Balance. Una vez me invitaron a un evento en la Ciudad de México a escuchar, a predicar a un hombre que se dice que es un avivador de estos tiempos. Llegamos a ese lugar, ese auditorio, había alrededor de 2,000 personas. Los que me invitaron, como eran mis jefes, pues me dijeron, Elías, vamos, y yo dije, pues vamos. Estaba recién convertido y llegamos tarde, ya estaba todo lleno y nos tocó hasta las últimas filas. Y el que estaba predicando, que es, entre comillas, digo, considerado uno de los avivadores, o que tienen que ver con el avivamiento de México o en México, ¿sí? Estaba detrás de su atril, ¿sí? Y estaba hablando como si estuviera borracho, ¿sí? Y hablaba como si estuviera borracho. Y se movía y se mecía y señalaba. En las 2 horas que estuve ahí, ¿sí? Jamás lo escuché leer un versículo bíblico. En las 2 horas que estuve ahí, jamás lo escuché hablar algo acerca del mensaje de Dios. Solo reía, se mecía como si estuviera embriagado, hablaba como si estuviera ebrio, y la gente que estaba cerca de él caía al piso, se revolcaba, ¿sí? Reían, les daban ataques en el vientre de dolores de parto. Cuando yo volteé, eso se iba recorriendo de fila tras fila. Cuando yo volteé en mi lado izquierdo, mi jefe, mi patrón, también había caído al piso y estaba también allí, pues revolcándose con dolores de parto, ¿sí? Mientras reía y reía y reía y reía y no paraba de reír. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay ministerios que solo se enfocan en algo, ¿sí? Que solo se enfocan, por ejemplo, en la sanidad. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con sanidad, aunque no enseñen, ¿sí? Hay otros que caen en el extremo, solo enseñanza, aunque no salgan a predicar y a compartir el evangelio. Y hay otros que caen en el extremo, ¿sí? Que es la sanidad. Ya sea los que predican caen en el extremo, ya sea los que enseñan o ya sea los que obran milagros, ¿sí? Porque hoy en día es ven por tu milagro, es ven, trae a tu enfermo, Jesús te va a sanar. Tienes una cita con el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy a partir de este viernes a las 7 en punto de la noche, el Espíritu Santo estará obrando milagros. Hermano, no podemos de esa manera programar al Espíritu Santo. Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración y yo les aseguro que ni Pedro ni Juan pensaron que iban a levantar a un paralítico.
Pero fueron guiados por el Espíritu Santo y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Amén. 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 Lo que quiero decir es que debemos de tener un equilibrio en nuestro ministerio, ¿sí? Lo que hoy en día se está viendo es que no hay equilibrio, no hay una cabalidad, se salen de sus cabales, o pura enseñanza, o pura predicación, ¿sí? Por ejemplo, hay unos que solamente dicen: no, es que solamente hay que enfocarse en la predicación y hay que salir a predicar las buenas nuevas, aunque no se le enseña al pueblo de Dios, hay que salir a predicar, ¿sí? Caer en el extremo. Y hay otros que dicen: no, ni la enseñanza ni la predicación, solamente hay que hay que orar por los enfermos, Jesús los va a sanar y así de esa manera se van a convertir. No, nosotros lo que estamos viendo es que Jesús tenía un equilibrio. Repita después de mí: equilibrio. Equilibrio. A ver, iglesia, hablamos de hablar más fuerte. Equilibrio. Equilibrio. Amén. Debemos de tener un equilibrio. Y en nuestra vida también tiene que ser equilibrada. Si oras pero no lees la Biblia, está tan mal, ¿sí? Hay gente que solamente ora pero no lee la Biblia, y hay gente que lee la Biblia 2-3 horas pero no ora, ¿sí? No, hermano, alguien en algún momento preguntó: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y se le puede contestar a esta persona de la siguiente manera: ¿qué es más importante para ti, inhalar o exhalar? Y esta persona contesta: las dos cosas son importantes. Bueno, pues entonces orar y leer la Biblia también son igual de importantes. Amén. Debemos de tener un ¿qué? Un equilibrio. Tienes que ir a trabajar, pero también tienes que venir a congregarte. Amén. Puedes ir a usar tus bienes que te ganaste, gloria a Dios, qué bueno que Dios te bendijo, qué bueno que saliste a comer, qué bueno que fuiste a algún lugar, qué bueno que te compraste algo, pero también tienes que honrar a Dios con tus bienes. Amén. Entonces debe de haber un equilibrio, porque Jesús tenía este equilibrio en su ministerio. Y nosotros como cristianos debemos de tener un equilibrio. No podemos nada más orar sin leer la Biblia, porque estaríamos nada más orando, pero no sabríamos lo que Dios nos está hablando. No podemos nada más estar leyendo la Biblia y no estar sintiendo esa comunión que la oración nos da. Necesitamos un equilibrio en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces quedó claro que Jesús comenzó a predicar, que no comenzó a predicar en Jerusalén, porque sino que lo hubieran probablemente acabado con su ministerio, porque es ahí donde lo mataron. Sí lo recuerda, ¿verdad? Bueno, entonces, escúchame bien antes de pasar a lo siguiente. Ya expliqué lo que es una sinagoga. Ya expliqué acerca de lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Ok. ¿Qué nos dice el versículo que sigue? El versículo 24. El versículo 24 nos habla acerca de la fama de Jesús, y que la fama de Jesús llegó hasta Siria. ¿Ok? Dice de la siguiente manera: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ok? Los sanó. Bueno, mire bien, escuche por favor para que usted sea edificado en lo que le voy a decir. La fama de Jesús, ¿por qué creció? Ya lo habíamos hablado en enseñanzas o predicaciones anteriores. ¿Por qué creció la fama de Jesús? Por sus milagros que hacía. Por los milagros, exactamente, y precisamente ahí en Capernaum, ¿verdad? Donde efectuó muchos milagros. Habían personas que venían, ¿sí lo recuerda? De otros lugares y se llevaban lo que Jesús andaba haciendo. Por esta razón, la fama de Jesús dice que llegó hasta
Siria, ¿ok? Si alguien ve el mapa, podemos ver que Siria está, si Galilea de los gentiles está al norte, como nosotros le llamamos, pues Siria está más allá del norte, ¿sí? Todavía. Entonces, la fama de Jesús llegó hasta Siria y la Biblia lo dice claramente. La Biblia nos dice que fue porque hacía milagros. Amén. Se difundió su fama por toda Siria y al difundirse su fama, aquí nos dice qué clase de enfermos les traían. Pero ¿a usted le gustaría, por ejemplo, saber de qué lugares traían los enfermos? ¿Sí le gustaría saber de qué lugares los traían? Bueno, el versículo 25 nos dice cuáles eran los lugares de donde traían los enfermos. ¿Cuáles eran los lugares? Decápolis. Ok. Y le siguió mucha gente. ¿De dónde? Primeramente, Galilea. ¿Dónde más? Decápolis es el otro lado del mar de Galilea. Ok. ¿De dónde más? Comenzó a venir gente. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿De dónde? De toda la región de Judea. ¿Y del otro lado de qué? Del río Jordán. La Biblia nos está diciendo, en el versículo 24, nos está diciendo que trajeron enfermos y venían de todas partes, dice. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían enfermedades. Todos. ¿Sí? Y nos nombra los tipos de ¿qué? De enfermedades. Pero en el versículo 25 nos está diciendo de qué lugares habían traído a sus enfermos. Y aquí voy a tocar una parte muy importante, ¿sí? Que me gustaría, porque importante, y me gustaría que pusieran atención porque vamos a hablar acerca de los milagros y de las sanidades. Amén. Pregunto, ¿usted cree que todavía ocurren milagros? Sí, amén. ¿Usted cree que todavía puedan ocurrir sanidades? Sí, Amén. Ok, bueno. Fíjese que a Jesús le gustaban los milagros, ¿sí? O sea, Jesús donde iba, hacía milagros. Esa era como que la característica de su ministerio. Y algunos han llegado a decir que ya los milagros ya no pueden ocurrir, que los milagros fueron señales solamente para el tiempo de Jesús, ¿sí? Que hoy en día ya no ocurren milagros, que hoy en día ya no hay sanidades, ¿sí? Pero ¿sabía usted que después de la ascensión de Cristo, que Cristo fue glorificado en los cielos, los que siguieron obrando milagros, ¿quiénes fueron? Los apóstoles, que primero fueron sus discípulos. Y cuando los apóstoles iban muriendo, ¿quién iba obrando milagros? Los discípulos, que podemos llamar que son la iglesia. Amén. No existe en todo el Nuevo Testamento ni un solo versículo donde nos diga que ya los milagros cesaron. No existe. Entonces, Jesús obró milagros, sus discípulos y apóstoles obraron ¿qué? milagros. La iglesia obró ¿qué? Milagros. Y no existe ningún versículo donde diga que ya cesaron los milagros. Quiere decir que los milagros pueden seguir ocurriendo. Amén. Es decir, Dios tiene el poder para obrar milagros. Amén. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo predico que tú sanas, pero yo estoy en la prueba de mis ojos, estoy en esta lucha de mis ojos, pero no por eso digo que no sanes. Aún aquellos hombres que predicaban y que Dios los usó incluso para resucitar, ¿sí? Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfermó, ¿sí lo recuerda? Sí. Entonces, el hecho de que alguien obre milagros
o Dios lo use obrando milagros, no quiere decir que ese hombre o ese alguien no se va a enfermar. Equivocadamente existe una idea equivocada dentro de la iglesia, ¿sí?, donde a veces señalan a alguien y dicen, es que tú estás enfermo porque de seguro tienes un pecado, ¿sí? Y entonces acusan a la persona falsamente de que su enfermedad es consecuencia ¿de qué? De su pecado, ¿sí? Y no es así, ¿sí? A mí me han llegado a decir con la prueba que estoy sosteniendo ahorita con los ojos, y no tendrás un pecado oculto, ¿sí? No habrá que algo Dios está tratando contigo, ¿sí? Y yo digo, pues si es así, el Espíritu Santo me tiene que redarguir. Amén. Y si el Señor me quiere tener así, Él es soberano para tenerme así. Y si Él me quiere sanar, también Él es soberano para sanarme. Amén. Ya sea que yo sane o no sane, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada me separará y nos debe de separar del amor de Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Debemos de tener cuidado, hermanos, de que como iglesia lleguemos a pensar que no hay milagros, ¿sí? Hace unos años atrás, nuestra hermana Judith no podía caminar, ¿sí? No podía valerse por sus piernas. Estuvimos orando, ¿sí? Y ahora la hermana Judith aquí hasta danza. ¿Quién hizo la obra? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano aquí también nos contaba que le había salido una bola aquí en el cuello, ¿verdad? Y quien se la quitó solamente fue la gracia del Señor. Amén. Amén. Pero no podemos decir, hermano, es que tú estás enfermo porque de seguro tienes pecado. Hermano, hay personas que sí están enfermos por la consecuencia de su pecado. Por ejemplo, aquel que adultera y no se cuida, pues probablemente se vaya a enfermar de SIDA, ¿sí? Y esa es la consecuencia ¿de qué? De su pecado, ¿ok? Pero no podemos señalar como los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? ¿Sí? Debemos de tener cuidado de no creer en los milagros. Debemos de tener fe. Pastor, ¿cuánta fe se necesita para recibir un milagro? Jesús dijo, si tuvieras fe tan pequeñita, del tamaño de un grano de mostaza, ese es el tamaño de fe que necesitamos. Amén. Amén. Algunos dicen, es que si yo tuviera más fe, hermano, comienza con esa fe pequeña, comienza creyendo en lo que dice Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Amén. Esa es la fe. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las buenas nuevas o el evangelio del reino de los cielos ya llegó. Llegó Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Está diciendo Jesús, Dios está interesado, Dios está con ustedes, Dios se interesa en ustedes y Dios los puede ayudar a ustedes. Amén. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios ya está entre ustedes, los ama a ustedes y los quiere salvar a ustedes. Esa es la buena noticia. Amén. Ese es el evangelio, amados hermanos. El evangelio es que nos vino a dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y que nosotros muertos no podíamos hacer nada, pero vino su gracia, que es misericordiosa y abundante para cada uno de nosotros y nos alcanzó. Amén. Entonces Dios puede sanarnos, no solo de enfermedades físicas, Dios también nos puede sanar nuestra alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No solamente Dios está interesado, o Dios puede sanar
nuestro físico o nuestra enfermedad física. Dios también puede sanar nuestra alma. Dios también puede sanar nuestro interior. Cuando el Evangelio viene, amados hermanos, toca varias áreas de nuestra vida. Toca nuestra área física, ¿sí? Estaba escuchando el testimonio de una hermana de cáncer, una joven, había entrado al primer año de la universidad, ¿sí? Con cáncer, bueno, le diagnosticaron cáncer, un cáncer agresivo, le dieron unos meses de vida. Ella decidió confiar en Dios, ella decidió no hacerse las quimioterapias. El doctor se enojó con ella y le dijo a sus padres: ¿están de acuerdo con lo que ella, con la decisión que ella está tomando? Estamos de acuerdo. El doctor se enojó no solo con ella, sino con sus padres, botó los papeles, salió del consultorio y dijo: ustedes están locos, ¿sí? La sanidad a esta joven no llegó de inmediato. Sufrió, sí. Lloraba de dolor, sí. Se revolcaba de dolor, sí. Llegó a pensar en algún momento que se moría, sí. Los hermanos llegaban y la visitaban y le daban ánimo y oraban por ella, sí. Se animaba y se desanimaba, sí. Sufrió, sí. Pero al final, así como Jesús sanó a la suegra de Pedro, levantándola de la cama donde estaba ella atormentada por la enfermedad, por la fiebre, así también el Señor Jesús levantó a esta joven. Gloria a Dios. Amén. Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si en esta iglesia donde nos congregamos, en este lugar, comenzaron a ocurrir milagros? ¿Qué pasaría? La fama comenzaría a extender. La fama, ¿verdad? Jesús está obrando milagros ahí. La gente comenzaría a venir más por multitudes. Los enfermos comenzarían a llegar. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando una iglesia no tiene cuidado de creer en milagros y una iglesia decide, el pastor y los miembros de la iglesia deciden decir: no creemos en milagros porque para nosotros es más cómodo ser más intelectuales, ¿sí? Para nosotros es más cómodo dar una buena predicación, con una buena introducción, ¿sí? Con un desglose del texto, ¿sí? Con una buena homilética, una buena hermenéutica, ¿sí? A veces los predicadores estamos más interesados en lo que estamos diciendo que en lo que Cristo puede hacer en el pueblo de Dios, ¿sí? Hoy en día, hermanos, es más fácil dar una bonita clase, dar una bonita enseñanza. Es más fácil, porque incluso es más fácil prepararse, memorizar y hablar y tener una lengua de plata. Pero no es fácil decirle al paralítico: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Como tampoco es fácil decirle al diabético: a ti te digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano en el nombre de Jesús. Como tampoco es fácil decirle al enfermo: estás sano en el nombre de Jesús. ¿Qué es más fácil, hermanos? Dar una enseñanza, dar una predicación, preparar un buen tema, llegarlo a exponer, tomar clases de oratoria, de movimientos del cuerpo. ¿Qué es más fácil, hermanos? Predicar, enseñar o decirle al enfermo: a ti te digo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, y lo que tengo es el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me acuerdo cuando la araña violinista me picó, mi espalda estaba podrida, había un gran agujero en mi espalda, mi carne estaba negra, estaba morada, mi esposa me tenía que exprimir la pus que salía. Una hermana muy bien intencionada me dijo: pastor, vaya al hospital donde trabaja mi hermana, ahí tienen el antídoto para el piquete de este veneno, ¿sí?
porque acaba de llegar un caso de un hombre que le picó la pierna y lo llevaron y era demasiado tarde y le tuvieron que amputar la pierna. Pastor, vaya, lo llevo. Yo dentro de mí, hermano, no es que sea rebelde y no es que esté en contra de la medicina y de la ciencia. Dios bendiga a los científicos, Dios bendiga a la medicina, Dios bendiga a la ciencia, porque Dios les ha dado el conocimiento. Pero hay luchas y hay batallas que tú sabes que tienes que luchar, ¿sí? Hay cosas que tú sabes por las que tienes que atravesar. Hay cosas por las que tú sabes que Dios te quiere ahí, porque quiere tratar ahí contigo. Amén. Y yo sabía que Dios quería tratar conmigo ahí. No podía acostarme. Llegaba a predicar con mucho esfuerzo. Llegaba a la casa y me tenía que despegar la camisa, que se me había secado la pus al cuerpo, ¿sí? Y oraba al Señor. Mi oración se incrementó a 4 horas durmiendo, 4 horas orando, 4 horas durmiendo, 4 horas orando, 4 horas durmiendo, 4 horas orando. Mi oración se incrementó. Y Dios me sanó en su misericordia, y la gloria es para Él. Amén. A veces los predicadores predicamos que Cristo sana, pero a veces no tenemos la fe. Porque ¿qué es más fácil? ¿Que un predicador prepare una clase y la exponga? ¿Que un pastor prepare un sermón y lo exponga? ¿O decirle al enfermo, a ti te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano? Amén. Debemos de ser una iglesia que crea en los milagros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él no es diferente. Él es el mismo. Él tiene poder. Amén. Él tiene todo poder. Recuerdo una vez que estábamos en Cedillo, en Veracruz, y llegó un hermano con un problema de la hernia, de la vesícula. Inflamado, adolorido, no podía sentarse, no podía estar. Y nuestro hermano Goyo, que es un hombre de fe, le dijo, ¿qué tienes? Dice, tengo un problema, llevo días así, me van a tener que operar. Y le dijo, acuéstate en este sillón. Se acostó y me dijo, Elías, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Ungió con aceite en el nombre de Jesús, declaró sanidad, oramos 3 veces, Dios lo sanó a ese hombre. El hombre se levantó, le dijo, ahora estírate, muévete, agáchate, brinca, camina. El hombre estaba sano. ¿Lo hizo el hermano Goyo? No. ¿Lo hizo el hermano Elías? No. Lo hizo Jesucristo. Amén. La gloria para el Señor Jesucristo. Dale fuerte esa ofrenda de palmas. Aleluya. Cuando oremos por alguien, amados hermanos, hay que dejarle o hay que explicarles que ellos deben de tener fe. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 28 y 30, dice, y llegando a la casa, Mateo 9, 28 al 30, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué les dijo Jesús? Conforme a su fe sea hecho. A ver, juntos, iglesia, ¿qué les dijo Jesús? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Abiertos. Es importante que tanto el que ora
por el enfermo, tenga fe como aquel que también está recibiendo ¿qué? La sanidad. Por aquel que vas a orar. Es importante que le digas, necesitas tener fe. Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor. Bueno, pues conforme a la fe de ustedes se ha hecho. Hermanos, ¿crees que Dios puede obrar un milagro en tu vida? Bueno, entonces yo te tengo que decir, conforme a tu fe se ha hecho. Amén. Debemos de tener esa confianza. Lucas 6:19 y nos dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él, o sea, de Cristo salía poder y sanaba a todos. Quiero hacer una aclaración, amados hermanos, ¿sí? Y es que los hermanos que tienen el don de sanidad, como el apóstol Pablo, por ejemplo, que tenía todos los ministerios, ¿sí? En el caso de nuestro hermano, el apóstol Pablo, que tenían ese don, también llegaron a enfermar, ¿sí? Lo dice Gálatas 4:13, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándole las buenas noticias. ¿Qué pasó con Pablo? Se enfermó. Alguien que tiene todos los ministerios, como Pablo, un hombre completo, un hombre de fe. ¿Podemos decir que a Pablo le faltaba la fe? No, tenía fe. ¿Los hombres de fe también enferman? Sí, también enferman. Podemos ver al joven Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23. Como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino que también un poco de vino. Que estaba enfermo casi siempre, ¿de qué? Del estómago, ¿verdad? Timoteo era un hombre de Dios, era temeroso de Dios, o podemos decir que se enfermaba porque era un pecador. No. Ahora, en el caso de Epafrodito, Filipenses 2:27, Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí vemos a hombres de Dios que trabajan en la obra de Dios, que tienen más fe probablemente que usted y yo juntos, pero están ¿qué? Enfermos. Alguien que tiene don de sanidad también puede enfermar. Alguien que tiene el don de milagros también puede enfermar. El pastor que les está predicando también puede enfermar, ¿verdad? Porque existe una idea equivocada, y eso que es pastor y se enfermó. De seguro no tiene fe, porque si tuviera fe, pues no enfermaría. Hermanos, no podemos opinar eso del apóstol Pablo. No podemos opinar así de Timoteo o de Epafrodito. Ellos eran temerosos de Dios, trabajaban al 100% en la obra de Dios. Amén. Y sin embargo, llegaron a enfermar y también llegaron a morir. Así que no somos eternos, y ya les he dicho, la enfermedad es parte de la vida también. Pero también Dios puede obrar un milagro y sanarnos si Él quiere. Debemos de tener cuidado cuando con nuestros comentarios decimos que alguien está enfermo por causa de un pecado o por falta de fe. Debemos de tener cuidado. Un día, amados hermanos, el pecado será erradicado y ya no habrá más muerte y ya no habrá más enfermedad. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21:4. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis 21:4. Amén. Le vuelvo a repetir, hermanos, que un día el pecado será ya erradicado y ya no habrá más muerte y ya no habrá más enfermedad. Dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tome su lugar. Ya no habrá. Cristo trata en las tres áreas de nuestra vida. Trata en nuestras áreas físicas, amén,
Cristo sanaba toda enfermedad, toda dolencia. A los endemoniados que estaban atormentados por espíritus inmundos, los liberó. Incluso a aquellos lunáticos. La creencia era que la luna afectaba la mente de las personas y por eso en la luna llena, pues de alguna manera se alteraban. Incluso lo dice el texto, ¿verdad que sí? El versículo ¿qué? 24 de Mateo 4, ¿verdad? Mateo 4, 24 lo dice. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Dios puede sanar los dolores. A los afligidos, los que están en aflicción por diversas enfermedades, ¿verdad? Los que están atormentados, la palabra atormentados también se puede traducir como apretados, los que sufren en el cuerpo. Los endemoniados, aquellos que tienen ¿qué? Influencias de ¿qué? De espíritus inmundos, ¿sí? Y los lunáticos. Los lunáticos, ¿alguien sabe un poquito acerca de los lunáticos? ¿No? La Biblia, por ejemplo, nos va a decir que Jesús sana a un lunático, ¿sí? Se puede traducir como los de ataques epilépticos, ¿sí? Los que sufrían ataques de epilepsia. En algún momento de la historia se creía que los lunáticos eran afectados por la misma luna, ¿sí? Cuando salía la luna llena, por ejemplo, algunos creían pues que tenían cambios de humores, ¿sí? Incluso por ahí se ha dado eso de la luna llena y que los hombres se convierten en ¿qué? ¿Cómo se le llama a eso? A esta palabrita, ¿cómo se le llama? ¿No lo recuerda usted? Los licántropos, correcto. La licantropía, ¿sí? Es toda una farsa. El ser humano no se puede convertir en un animal. Hay satanistas, por ejemplo, por allá anda uno predicando, un ex satanista, que dice que su maestro, que era un grado mayor, se metía como un búnker, ¿sí? Y se metía durante 4 o 7 días, en los cuales se transformaba en una bestia. Y después de 4 o 7 días salía todo escamoso, todo escamoso. Hermanos, algunos dicen, bueno, es que lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor, ¿sí? Una especie de licantropía, donde les crecieron las uñas como garras. Número 1, quiero ir aclarando, lo primero es falso, ¿ok? El ser humano no puede ser convertido en una bestia. Eso de los nahuales, ¿ok? También es una mentira. Aunque diga, no, es que sí, hermano, en verdad, hermano, el único que puede cambiar la naturaleza es Dios, no el diablo. El diablo usa artimañas, mentiras para engañar a la gente, para seducirlos y llevarlos a hacer lo que ellos quieren. El único que puede cambiar la naturaleza humana es aquel que la creó. Dios tiene poder sobre la naturaleza humana, no el diablo. ¿Me estoy dando a entender? El diablo solo hace lo que Dios le permite. Sí, te doy permiso, ve, toca a Job, pero no le toques la vida. Carne, cuando viene el diablo y dice, lo que necesito es carne, porque todo lo que el hombre tiene dará por su carne. Le dijo, está bien, nada más no le quites la vida. El castigo era ahí para el diablo, ¿sí? Porque la primera le quitó a los hijos, le quitó los bienes, le quitó los camellos, les quitó las ovejas, le quitó los bienes, las casas, le quitó los siervos, todo, ¿sí? Pero la segunda parte, cuando dice el diablo, le está diciendo a Dios, todo carne es lo que necesito, porque todo lo que el hombre tiene dará por su carne. Y Dios le dice, está bien, ve, tócalo, pero no le quites. El castigo o lo terrible fue para el diablo, porque el diablo podía hacer daño a Job, pero tenía que estar cuidando de no matarlo. Hacerle daño y cuidando de no matarlo. Y hacerle y cuidando, y no se me vaya a morir porque... ¿qué me irá a hacer el Eterno? ¿Sí me explico? Entonces, ya que quieres eso, está bien, sí, enférmalo, tócale, ponle lo que tú quieras, pero no te pasas de donde se muera. Y entonces lo tocaba y por aquí lo cuidaba, que no se muriera, lo tocaba y lo cuidaba, que no se muriera. ¿El castigo para quién era? Era para el diablo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, solo Él tiene poder, solo Cristo tiene poder.
Y eso de los lunáticos, hermanos, bueno, se creía que la influencia de la luna ejercía algún daño mental. Hoy en día, con los avances de la ciencia y todos los estudios que están, ya se han dado cuenta que no. Sí es cierto, la luna afecta al mismo mar. ¿Qué pasa con el mar en la noche? Se eleva la marea. Se eleva, ¿verdad que sí? Sí, la luna tiene ciertas implicaciones, ¿sí? De ahí viene que entonces algunos eran de alguna manera llamados lunáticos, porque eran influenciados. Pero aún a ellos, a los que las llamaban lunáticos, aún a los endemoniados, Jesús venía y los sanaba, porque Jesús tiene el poder de sanar. El muchacho lunático del que le estoy hablando es cuando Jesús se los lleva a la transfiguración. ¿A quién se lleva a la transfiguración? A Pedro, Jacobo y Juan. Van bajando y es donde corre el papá del muchacho y le dice: maestro, traje a mi hijo, a tus discípulos, para que expulsaran fuera el demonio, pero no pudieron. Pero si tú puedes hacer algo. Y Jesús le dice: si tú puedes creer, ¿sí? Y el otro le dice: bueno, Señor, perdóname, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús se empieza a entrevistarlo mientras el muchacho está revolcándose ahí. Y Jesús está platicando con el papá, porque a Jesús no le preocupa. A veces nosotros pasa algo y ya estamos preocupados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya estamos preocupados y esto. Y Jesús está platicando mientras el muchacho se está revolcando, ¿sí? Pero Jesús le está preguntando: ¿hace cuánto tiempo le pasó? No, pues desde que era pequeño. ¿Y qué pasa? No, pues que a veces pasa esto y aquello. Y el muchacho revolcándose. Médico del IMSS. Sí, exactamente. Es como cuando hacemos la cita en el IMSS, ¿verdad? O cuando usted la hace, ¿verdad? Bueno, pero al final sana a este lunático, porque tiene poder para sanar. Amén. Quiero ir terminando, amados hermanos. Y en esta parte voy a pedir que me pongan mucha atención. Es el final, ¿sí? Es el final. Hermanos, cuando yo preparaba esta parte, a mí, yo espero que haga el mismo efecto en usted de lo que hizo en mí. Número 1, quiero decirle que la palabra de Dios no conoce límites. Amén. Mateo 4, 49, 53, yo lo voy a leer. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La palabra de Dios no conoce límites. Tú puedes tener un enfermo en otro estado, pero si ese enfermo tiene fe y tú tienes fe, no tiene límites la palabra de Dios. Allá lo alcanzará la sanidad del Señor. Amén. Ahora, la palabra de Dios no conoce límites y puede llegar a donde Él lo desea. Amén. Él puede decir algo. Y es importante lo que le voy a decir, porque para que Jesús haga los milagros, no necesita de nada y de nadie. ¿Me puso atención? Para que Jesús haga los milagros, Él no necesita de nada ni de nadie.
Un carpintero, para hacer una mesa, necesita ¿qué? La herramienta, y necesita la madera, ¿sí o no? Porque si no, no puede hacerlo. Un orfebre, para hacer un collar, necesita ¿qué? Herramientas, oro, plata, bronce, algo, ¿sí o no? Porque si no, no puede. Pero mi Señor Jesucristo no necesita nada y no necesita de nadie. Él solamente con su palabra, así como creó los cielos y creó la tierra, así también puede crear la sanidad en el corazón, en el físico, en el cuerpo de la persona. Amén. Nosotros necesitamos de algunas cosas, pero Jesús no. Jesús solo necesita decir su palabra. Este hombre le dijo: desciende, acompáñame, mi hijo está a punto de morir. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tu hijo vive. Y fue suficiente. No necesitó estar ahí con el hijo, ¿verdad que no? Su palabra fue ¿qué? Suficiente. Mateo 6:8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué cree? Jesús dijo ¿qué? La palabra. Pero primero Jesús se asombró de la fe de este hombre y dijo: en todo Israel no he encontrado una fe como la de este hombre. Y Jesús solamente dijo la palabra y fue sanado. Amén. Jesús no necesita nada. No necesita nada para obrar un milagro. A veces los pastores necesitamos hasta un aceite para ungir, ¿sí? Pero Jesús no necesita ni el aceite. Su palabra es suficiente. Su palabra tiene poder. Amén. Esa palabra que cuando Él habló y dijo: sea el sol, sea la luna, fueron creados. Amén. Su palabra se materializa, hermanos. Cuando Jesús dice algo, es porque su palabra, la que está saliendo de su boca, se materializa, hermanos. Porque lo que Dios, lo que Él tiene en la mente, solo con decirlo es hecho. Es muy diferente, hermanos, como cuando nosotros queremos comer, ¿sí o no? Tenemos que tener todo el material. Tenemos que tener la estufa, el gas, los trastes, la sal, la cebolla, el ajo, la carne, los líquidos, las verduras, ¿sí o no? Todo para poder hacer algo. Él no, porque cuando Él habla su palabra, amada iglesia, se materializa lo que Él ha dicho. Por eso es Dios. Y nosotros somos su pueblo. Amén. Hermano, yo deseo de todo corazón, amado hermano, que puedas comprender esto. No hay nada imposible para Dios. Ponte de pie.